agradeciendo a la doctora Esquivel y al resto del comité organizador su invitación a participar en este evento, que por su ámbito colombiano coincide con nuestro curso de capacitación avanzada en medicina fetal que dirigimos conjuntamente desde Barcelona y Colombia con la participación de los doctores Miranda, Sanín y Valencia. Voy a empezar diferenciando fenotípicamente las dos formas de retraso de crecimiento. En su forma precoz y en su forma tardía, de manera arbitraria se establece que formas precoces son aquellas que se diagnostican antes de las 32 semanas, mientras que tardías son las posteriores. Y una de las principales diferencias es su frecuencia. Mientras que la forma precoz es muy infrecuente, alrededor de un 1%, la tardía es mucho más frecuente. A nivel individual, la forma precoz, por la prematuridad que lleva asociada y por la severidad que lleva asociada, se relaciona con una alta mortalidad y con una alta morbilidad neonatal e infantil. Otra característica diferenciadora de las dos condiciones, de los dos fenotipos, es el grado de afectación placentaria. En la forma precoz existe evidencia de afectación placentaria en la mayoría de casos, y esto se refleja en un 70% de casos con una arteria umbilical anormal, en una altísima asociación con preeclampsia y también en una alteración del perfil de factores angiogénicos. Desde un punto de vista hemodinámico, en la forma precoz hay una importante adaptación cardiovascular sistémica, mientras que en la forma tardía esta redistribución hemodinámica solamente se observa a nivel de la circulación cerebral. Y en el lado materno, en cuanto a la hemodinámica materna, en la forma precoz hay un bajo gasto cardíaco y una alta resistencia vascular periférica. Finalmente, desde un punto de vista clínico, lo que hace una diferencia es que el reto en la forma precoz es el manejo por la prematuridad que lleva asociada en estos casos, mientras que la forma tardía el reto no será el manejo, porque la finalización a término no comporta ningún riesgo, sino que el reto va a ser el diagnóstico. En cuanto a la forma precoz, que va a ser el objeto de esta presentación, el reto que supone el manejo lo tomamos teniendo en cuenta diferentes marcadores que nos van a informar del riesgo fetal, y este riesgo fetal lo vamos a balancear con los riesgos de la prematuridad para decidir la finalización de la gestación. En cuanto a estos marcadores, podemos identificar unos cuantos que son marcadores crónicos que se van alterando de manera progresiva. Entre ellos, la arteria umbilical, la arteria uterina y la arteria cerebral media. Estos marcadores no representan ninguna línea a partir de la cual el feto entra en un riesgo agudo, sino que se van alterando de manera progresiva y básicamente reflejan la insuficiencia placentaria. La arteria uterina lo hace desde el lado materno y la arteria umbilical lo hace desde el lado fetal. En cuanto a las lesiones placentarias, saben que las podemos clasificar en tres grandes grupos: las lesiones de hipoperfusión, las lesiones de hipoperfusión materna y fetal respectivamente, y la inflamación. Y en cada uno de estos grupos veremos que hay tres fenómenos patológicos diferentes: el mal desarrollo, la obstrucción y la pérdida de integridad. En cuanto a la hipoperfusión materna, la obstrucción básicamente son los infartos, y en cuanto a también a la malperfusión materna, el mal desarrollo básicamente es la hipoplasia placentaria, son las placentas que son muy pequeñas. Bien, pues lo que se observa es que de todas las formas de lesión placentaria que tenemos en el CIR precoz, las dos predominantes tienen relación con la hipoperfusión materna. Y se da la circunstancia que el mal desarrollo placentario, es decir, las placentas pequeñas ya desde el inicio, las hipoplasias placentarias, se capturan bien con la arteria uterina, mientras que las lesiones obstructivas, básicamente los infartos, se capturan bien con la arteria umbilical.
de la arteria uterina ya saben que refleja de manera no invasiva la invasión trofoblástica. Esta invasión trofoblástica se tiene que haber conseguido de manera exitosa a las 24 semanas y esto se manifiesta con unas velocidades diastólicas altas y con una pérdida, con una desaparición de este descenso de las velocidades al inicio de la diástole, que se llama notch diastólico, y lo que se observa es que cuando existe una deficiente invasión trofoblástica, como puedo observar en esta parte de la derecha, lo que existe es una falta de vasodilatación de las arterias uterinas y de las arterias espirales, y esto se traduce en un flujo turbulento y de alta presión a nivel del espacio intervelloso. Este flujo turbulento a nivel del espacio intervelloso lo que acaba es dañando los vasos fetales. Y este daño en los vasos fetales es lo que se captura mediante el Doppler de la arteria umbilical. El Doppler de la arteria umbilical nos va a reflejar las lesiones en los vasos fetales como consecuencia de esta alteración del flujo en el espacio intervelloso. A más afectación placentaria, menores velocidades diastólicas. Tiene que estar afectada un 30% de la placenta para que se empiece a manifestar en la arteria umbilical. En el extremo de las alteraciones de la arteria umbilical está el flujo ausente durante la diástole. Finalmente, existe un patrón más allá, que es el flujo reverso en la arteria umbilical, el cual ya refleja un cierto grado de claudicación fetal, un cierto grado de disfunción hemodinámica y cardíaca fetal. Bien, el otro marcador crónico es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media básicamente nos refleja hipoxia. La insuficiencia placentaria crea una hipoxemia y esta hipoxemia tiene un efecto directo sobre los vasos cerebrales y también a nivel de unos quimiorreceptores que están en los troncos subaórticos. Ambos efectos se traducen en una vasodilatación cerebral. Una vasodilatación cerebral que se captura bien con el Doppler de la arteria cerebral media. Y estos son los marcadores crónicos que tenemos. Más allá de los marcadores crónicos, existen unos marcadores que llamamos marcadores subagudos, que sí que es verdad que son el espectro final de las alteraciones de los crónicos, pero también es verdad que nos informan de un componente de claudicación hemodinámica. Entre ellos, el primero que les quiero comentar es el flujo ausente o reverso en la arteria umbilical. Cuando tenemos que finalizar una gestación con retraso de crecimiento con flujo ausente y reverso en la arteria umbilical. Bien, la teoría es fácil. Tenemos que finalizar cuando los riesgos de dejar a un feto dentro de útero sean superiores a los riesgos de la prematuridad. Pero ¿cuál es el riesgo de morirse que tiene un feto que dejamos intraútero con un flujo reverso o ausente de la arteria umbilical? Bien, cuando es reverso, este riesgo en el retraso de crecimiento es del 18%. Es decir, de todos los bebés con flujo reverso en la arteria umbilical, un 18% se morirá en los siguientes días. En cuanto al flujo ausente, que es un patrón más leve, se observa que este riesgo es de un 6%. Por lo tanto, estos riesgos, 18 y 6, los podemos trasladar a los riesgos neonatales para decidir en qué momento finaliza. Fíjense cómo estos de aquí son los riesgos que tienen los bebés con retraso de crecimiento al nacer de presentar una muerte neonatal o bien una secuela mayor. Fíjense que son mayores en niños que en niñas. Y fíjense cómo a partir de las 30 semanas, en niños ya es un 14, en niñas es un 7, por lo tanto, ya no tiene ningún sentido ser expectante con un flujo reverso en la arteria umbilical a partir de las 30 semanas. Y no tiene sentido porque los riesgos intraútero son superiores a los riesgos de la prematuridad. Y lo mismo ocurre en los casos de un flujo ausente
a partir de las 32 semanas. A partir de las 32 semanas, los riesgos neonatales de muerte o secuela grave ya son alrededor de un 3-4%. Y estos riesgos, por lo tanto, son inferiores al riesgo que tiene un feto con un flujo ausente a partir de las 32 semanas. El otro marcador subagudo que les quería comentar es el istmo reverso a nivel del el flujo reverso en el istmo aórtico durante la diástole. El istmo reverso en el istmo aórtico básicamente es el espectro final de las alteraciones de la vasodilatación cerebral que hemos comentado en relación a la arteria cerebral media. En condiciones normales, siempre existe un flujo reverso a nivel del istmo aórtico. ¿Por qué? Porque las velocidades en la placenta, las resistencias en la placenta, son más bajas que las resistencias en el sistema nervioso central. No obstante, en condiciones patológicas, lo que ocurre es que las altas resistencias a nivel placentario y las bajas resistencias a nivel cerebral hace que exista un flujo reverso durante la diástole en este vaso, en el istmo aórtico. Una de las ventajas del istmo aórtico es que nos ofrece información en este periodo de tiempo que dura alrededor de 3 semanas entre la alteración de los marcadores crónicos y la alteración de los marcadores agudos. De media, el istmo aórtico se vuelve reverso más o menos una semana antes de la aparición de los marcadores agudos. Y esto es una ventaja que tiene el istmo aórtico, que nos ofrece información en este periodo de tiempo. Es, por lo tanto, un marcador subagudo. No obstante, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando utilizamos el flujo a nivel de la arteria umbilical como parámetro, el istmo aórtico ya deja de tener asociación significativa con la morbimortalidad neonatal. Y esto se demuestra muy bien que ocurre cuando observamos que, si bien es cierto que del total de bebés con retraso de crecimiento precoz, hasta un 20% tienen un istmo aórtico reverso, también es cierto que de este 20%, la gran mayoría también tienen alteraciones de la arteria umbilical. Es decir, que solamente un 16%, que son estos de aquí, bebés con un istmo aórtico reverso, no tienen alteraciones de la umbilical. Por lo tanto, por este motivo es poco rentable utilizarlo en general. Básicamente porque es un vaso también que requiere de cierta experiencia. Es un buen parámetro, nos informa en este periodo intermedio y actúa bien como un marcador subagudo, pero puede ser sustituido en la gran mayoría de casos con una buena evaluación de la arteria umbilical. Más allá de los marcadores subagudos, tenemos los marcadores agudos. Los marcadores agudos están básicamente reflejando la acidosis. Y entre ellos tenemos el perfil biofísico, el registro cardiotocográfico y el ductus venoso. En cuanto al perfil biofísico, sabemos que se altera por el efecto de la hipoxia severa y de la acidosis sobre el córtex cerebral fetal. Es un parámetro que se altera de manera muy tardía. Fíjense cómo el primer parámetro que se altera son los movimientos respiratorios, pero se altera muy pocos días antes del deterioro fetal. De media, podemos decir que el perfil biofísico se vuelve patológico 2 días antes de la aparición del registro cardiotocográfico desacelerativo. Otra limitación que tiene el perfil biofísico es que en los casos que decimos que es normal, hasta en un 15% existirá una muerte fetal en los siguientes días. Además, de todos los casos que decimos que el perfil es patológico, solamente el 50% van a tener realmente luego un recién nacido que va a ser acidótico. Además, sabemos por estudios en los cuales se ha realizado cordocentesis que la asociación del perfil biofísico con la acidosis es pobre. Y existe un metaanálisis que no demuestra ningún beneficio de utilizar el perfil biofísico en gestaciones de alto riesgo. Por este motivo, la mayoría de guías
no recomiendan el uso del perfil biofísico, al menos como herramienta primaria en el manejo de estos casos. Lo cual nos deja con los otros dos marcadores agudos, con el registro cardiotocográfico y con el ductus venoso. En cuanto al registro cardiotocográfico, lo que está reflejando es el efecto de esta hipoxia severa y esta acidosis en el tronco del encéfalo. Del registro cardiotocográfico también podemos decir que es poco reproducible, que se correlaciona mal con acidosis cuando hacemos cordocentesis y tampoco existe evidencia de su beneficio en gestaciones de alto riesgo. Por este motivo también la mayoría de guías nos dicen que no puede ser la herramienta de monitorización primaria en estos casos. Se tiene que combinar con algo más. ¿Saben ustedes que del análisis computerizado del registro cardiotocográfico podemos obtener un parámetro, que es este de aquí, la variabilidad a corto plazo, que sí que tiene una buena asociación con acidosis y sí que tiene una buena asociación con mortalidad perinatal? Fíjense cómo el uso del registro cardiotocográfico computerizado sí que se ha demostrado que tiene capacidad para reducir la mortalidad perinatal. Finalmente, el último marcador agudo que les quiero comentar es el ductus venoso. El ductus venoso nos está informando del daño a nivel miocárdico, del efecto que tiene la acidosis a nivel miocárdico. En condiciones de isquemia miocárdica existe un aumento de las presiones a nivel de la aurícula derecha y esta se traduce en un aumento, en una disminución, mejor dicho, de las velocidades durante la diástole, que en condiciones extremas esta diástole se vuelve ausente o incluso reversa. Existe un estudio que ha sido muy influyente en el manejo del retraso de crecimiento precoz, que es el estudio TRAFEL. Básicamente, en el estudio TRAFEL se compararon dos formas de manejo. Una en la cual la decisión de finalizar se tomó solamente con el registro cardiotocográfico computerizado. Y en la otra rama, la decisión de finalizar se tomó por la combinación del ductus venoso con el registro cardiotocográfico computerizado. A igualdad de mortalidad, fíjense cómo en blanco la mortalidad de esta rama, solamente registro, y en gris la mortalidad de la combinación, lo que se observa es que combinando el ductus venoso y el registro cardiotocográfico disminuimos a la mitad las secuelas neurológicas. En el estudio TRAFEL se utilizó el registro cardiotocográfico computerizado. ¿Quiere esto decir que si no tienen ustedes registro cardiotocográfico computerizado no pueden combinar estos dos marcadores agudos? Y la respuesta es que no. Y la respuesta es que no, porque cuando se mira en detalle qué parámetros del registro cardiotocográfico realmente dictaron la finalización de la gestación, lo que se observa es que en la gran mayoría de casos lo que dictó la finalización no fue la variabilidad a corto plazo, fue la presencia de desaceleraciones. Utilizando, por lo tanto, la presencia de desaceleraciones combinado con el ductus venoso, podremos replicar en gran medida los buenos resultados que observaron en el estudio TRAFEL. Por lo tanto, a partir de las 26 semanas, el flujo ausente o reverso en el ductus venoso, la presencia de desaceleraciones a nivel del registro cardiotocográfico o, si tienen ustedes análisis computerizado, una variabilidad a corto plazo por debajo del percentil 5, son indicaciones de finalizar. Antes de las 26 semanas, lo que ocurre es que la probabilidad de supervivencia intacta, es decir, de supervivencia sin lesión neurológica, es inferior al 50%. Es decir, no es hasta las 26 semanas que se consigue la viabilidad neonatal en los casos de retraso de crecimiento. Esto se observa, por ejemplo, muy bien en nuestra serie
en la cual, fíjense cómo en niñas no es hasta las 26 semanas que esta supervivencia sin secuela es superior al 50% y, de hecho, en niños esto no ocurre hasta las 27 semanas. Por lo tanto, antes de las 26 semanas, sean muy cautos en la finalización de la gestación porque el riesgo de muerte o secuela mayor supera el 50% en estos casos. A modo de resumen, podemos clasificar el retraso de crecimiento precoz en 4 estadios. En un primer estadio en el cual hay insuficiencia placentaria, que se refleja en una alteración del Doppler de la arteria umbilical, de la arteria uterina o de la arteria cerebral media. En un segundo estadio que hay una insuficiencia placentaria severa, que se refleja por un flujo ausente en la arteria umbilical. Y si son ustedes competentes, pueden también utilizar para definir este estadio el flujo reverso a nivel del istmo aórtico, que es el patrón extremo de redistribución hemodinámica. Un tercer estadio en el cual ya hay sospecha de acidosis y se define como un flujo reverso en la arteria umbilical o un ductus venoso pulsátil. Y un cuarto estadio ya de descompensación con una sospecha muy alta de acidosis que se define como un flujo reverso en el ductus venoso, ausente o reverso, o como un registro cardiotocográfico patológico. En los casos, en los estadios 2, en los cuales existe evidencia de alta insuficiencia placentaria, y aquí pueden incluir también, si quieren, el istmo aórtico, no tiene sentido continuar la gestación más allá de las 32-34 semanas. Y no tiene sentido porque los riesgos del feto ya son mayores a los riesgos del neonato. Cuando existe sospecha de acidosis, deja de tener sentido ser expectante más allá de las 30 semanas y antes de las 30 semanas solamente nos tendría que dictar la finalización, la presencia de un flujo reverso en el ductus venoso o un registro cardiotocográfico patológico. Antes de las 26 semanas, sean cautos tomando decisiones porque el riesgo de mortalidad o secuela grave es superior al 50%. Y esto me lleva al final de mi presentación. Les deseo que sigan disfrutando del resto de presentaciones de esta sesión y de este simposio.